inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de buenas almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Bienvenidos, buenos días a todos. Señoras y señores, mis invitados de primera hora son el señor doctor Salim Saidán, el señor doctor Andrés Páez. Ustedes recuerdan al señor Páez, al doctor Páez, en su condición de ex binomio de Guillermo Lasso. Y hay novedades con el ex candidato presidencial. Se animó por consejo de sus consultores, entiendo que así es, a hacer un viaje y aprovechar de esta coyuntura para examinarse, ejercitarse una práctica médica importantísima para él, y creo que va a demorar ausente del país alrededor de unos 5 meses. Eso es consejo de un consultor político. Tiene toda la esencia, además de una necesidad del mismísimo Guillermo Lasso. Ojalá podamos despedirnos con una entrevista que sería un acto de adhesión a nuestro interés por conocer alguna de las temáticas que era manejado de última hora. Bueno, y la otra novedad, la otra sorpresa es María Paula Romo. Desde hace algunas horas, una grata sorpresa para la mayor parte de los ecuatorianos que tienen en María Paula Romo la dimensión de lo que ella es, siempre amante del diseño perfecto, el diseño perfecto que aludía el 4 de septiembre del 2017 en una entrevista que le realizó. Esto para recordar, le formuló una serie de preguntas muy importantes. Entiendo que fue la que le entrevistó. A ella fue María Sol Borja, el 4 de septiembre del 2017. Ella siempre en su cuadrante. En enero del 2011, ustedes recuerdan que La Ruptura decidió separarse del gobierno. A una década de inicio de un proceso político en el que creyó y luego ella misma se desencantó. María Paula Romo hablaba sobre su responsabilidad al haber apoyado a Correa en sus inicios. La corrupción que se ha destapado tras los Panama Papers, decía ella, y el caso de Brecht, las fallas en el control social, el rol en esa carencia jugó el Consejo de Participación Ciudadana y su postulación inclusive para Contralora General del Estado. Ella quiso ser Contralora General del Estado por esas fechas. En 2 meses el gobierno de Lenín Moreno se ha destapado una serie de actos de corrupción. Hay 2 ex ministros detenidos, el ex contralor tiene orden de prisión, el ex fiscal fue retenido para investigar, el vicepresidente está siendo investigado. ¿Qué pasó en el sistema para que en 10 años
nada de esto saliera a la luz. Hay algunos desencadenantes que hicieron que las cosas detonen. El más importante es que Correa se fue del poder. El papel que jugó el expresidente para proteger a los suyos fue, según palabras de la entrevistada en ese entonces, María Paula, el papel que jugó Correa para proteger a los suyos fue realmente alarmante. Es muy decidor el caso del exministro Mosquera, porque él fue la primera persona detenida por el caso de Brecht, cuando en otros países ya había ministros, exministros, expresidentes y demás. Cuando defienden a Alexei Mosquera, Correa asume su defensa, hace que los abogados denominemos teoría del caso. Salió y dijo, este es un asunto entre privados. Ustedes recuerdan, decía Correa, este es un asunto entre privados. Las fechas no coinciden cuando era ministro y máximo en un tema tributario. Tan importante fue esta defensa que los abogados de Mosquera la acogieron y el exministro se acogió a su derecho de guardar silencio y no autoincriminarse. Solo un pasaje que recordamos del espíritu de la nueva ministra de Interiores. Ya cuando cuento con mis invitados, Salim Saidán y Andrés Páez, presento a ellos un cálido saludo de bienvenida y les invito a pensar en esta dimensión que va a cumplir, dimensión de control, dimensión de ajuste a algunos elementos y los desafíos que le va a corresponder administrar, pues, desafíos urgentes que le esperan a la ministra María Paula Romo. Desde el lado, y perdone Salim, desde el lado de la percepción que tiene Andrés Páez, nos va a decir, va a tener la bondad de decir, ¿cuáles usted puntualiza como elementos de mayor desafío para la nueva ministra de Interior? Ella dice que tiene una agenda lista para esta coyuntura, pero no alude a la seguridad pública. Le faltó aquello. Y esto me parece que este momento es desesperantemente, angustiosamente, el grito de temor que tiene y sacude a la población ecuatoriana, ciertamente, viendo cómo protagonizaron ayer en Guayaquil grupos de tricimotos, o ¿cómo se les denomina el genérico de ellos? Sí, tricimoteros podría ser, ¿no? Pero no, sin aludir a lo que más nos gusta en la provincia de Imbabura, mi querido doctor Páez. Así es que, dele usted primero, ¿cuáles son los desafíos? Es mi gran interrogante. Muchas gracias, Ex candidato a la vicepresidencia de la República también nos explicará qué pasa con su binomio, que se nos va 5 meses. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a Salim. Creo que la doctora Romo tiene muchos desafíos en sus manos. Es una cartera tremendamente compleja. Y descuidada. Sí, porque en estos 4 meses, ¿no? La gestión del doctor Toscanini creo que ha dejado más dudas que certezas. En todo caso, hay temas cruciales. Sin duda, el tema más angustiante para la población es el de la inseguridad. Estamos viviendo un azote de delincuencia que desgraciadamente nace también porque nos pasamos 10 años con normas contemplativas frente a la delincuencia, dotándoles de todo tipo de garantías, incluso procesales, para que puedan hacer de las suyas. Yo creo que ahora la doctora Romo podrá dimensionar las consecuencias, por ejemplo, de esa disposición que tiempo atrás se dictó de que, recordará usted, Gonzalo,
aquellos que roben menos de $200 no cometen delito. Y eso es un tema que tendrá que evacuar la propia doctora Romo, que fue una de las que inspiró un disparate de esa naturaleza. Eso no significa que como ecuatorianos no le deseemos suerte, lo contrario. Esperamos que tenga suerte y las condiciones suficientes para desarrollar su trabajo y enfrentar este azote delincuencial, que no es lo único. Tiene también un gran desafío con el problema de la frontera norte, que aunque ha perdido quizá notoriedad en los titulares de los rotativos del país, sigue siendo un problema acuciante para el Ecuador. También tiene un tema muy agudo, que es la reinstitucionalización de la Policía Nacional. Después del 30 de septiembre del 2010, el gobierno de Correa se empeñó en desarticular la policía. Y desacreditarla. Desacreditarla y además presentarla ante la sociedad como si fuera lo peor. Y es todo lo contrario. Es una institución de la que debemos estar agradecidos, porque sus hombres se juegan la vida todos los días. Una oficialidad de élite fue mandada a las casas. Y fíjese. Sin las garantías correspondientes. Esa oficialidad, pero además una institución que venía en un creciente proceso de profesionalización, que se interrumpió por estas maniobras de orden político, como si toda la institución hubiera estado involucrada en los aciagos hechos del 30 de septiembre, y desgraciadamente se le estigmatizó ante la población. Ese proceso de profesionalización sufrió obstáculos y creo que tiene en sus manos la obligación y la necesidad de devolverle a la Policía Nacional el crédito que le corresponde ante la opinión pública y ante la sociedad, porque siempre va a haber un policía que por ahí haga algo indeseable, pero eso no se puede generalizar al conjunto de la institución, que tiene personal altamente calificado para desarrollar sus tareas. Y otro tema, Gonzalo, que es de enorme importancia, son las capturas pendientes, pues. Ahí usted tiene más de un año a Ramiro González con orden de captura, difusión roja, primero en la lista de los más buscados, y todavía no se lo agarra. Pero además no solo él, sino tantos otros involucrados en casos de corrupción que han sido denunciados, como por ejemplo Walter Solís, a quien ayer o la semana anterior, no sé, me parece que fue el viernes, la fiscal general subrogante solicitó orden de prisión para él y para 4 personas más dentro de los casos de corrupción que ha venido conociendo el país durante los últimos meses. Primero en denunciar, dice su abogado de defensa, descaradamente. Bueno, siempre un abogado va a tratar de llevar el agua a su molino, pero en todo caso, el tema de las capturas de estas personas, creo que también es un imperativo que le devolverá en algo el ánimo a la población de que la corrupción no siga campeando aquí en el Ecuador. También tiene la necesidad, la doctora Romo, de tender puentes con otros sectores de la sociedad. Hay que sacarse el chip del correísmo, pensar que no son los dueños de la verdad y que no pueden hacer su tarea por sí solos. ¿O su percepción es que es más correísta que morenista? ¿O morenista o más morenista que correísta? Bueno, porque esa es la gran incógnita, que cuando vemos a una persona que ha pertenecido a esas filas o que ha colaborado con los gobiernos, los dos que han empatado, digamos, por circunstancias, que usted tenía en algunas cosas toda la razón, pues, de dudar de la frontalidad del comicio en cuanto a la cuantificación que se hizo de adherentes con voto favorable, con un Correa en el mando. Era muy complicado que pierda, pues no. Entonces la situación era aquella. Ahora que después se hayan enojado entre militantes populares, pues es otra situación. Pero nunca debemos los periodistas y los dirigentes políticos hacer olvidar a la gente lo que constituyen episodios de incertidumbre y de alguna duda que cabe sopesarla. No sé si el señor doctor nos ayuda
desde el lado de su percepción, ¿qué desafíos le esperan a María Paula Romo, Sarín Saidán? Señor doctor. Buen día, Gonzalo, Andrés, oyentes de Radio Exa, un gusto estar en su programa, Gonzalo, como siempre. Muchas gracias. Yo he visto con beneplácito, he recibido con beneplácito la aceptación de la renuncia de Toscanini. Definitivamente es una buena noticia para el país el que se haya aceptado la renuncia de un funcionario que no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? 4 meses en los que demostró que no tenía los conocimientos, se capacitó debidamente para asumir el cargo. Claro. Porque otra cosa Creo también que le faltaba sensibilidad, ¿no? Sensibilidad y conocimientos. A mí me parece que es una cartera de Estado que sí exige una trayectoria, una formación en el campo de la seguridad. El control del orden interno no es poca cosa, y me parece que Toscanini tenía muy poca formación. Vocación, exactamente. Entonces, tampoco con eso quiero decir que la nueva ministra tenga las mejores credenciales en cuanto a conocimientos de materia de seguridad. ¿De la seguridad pública? No, yo creo que ambos vienen de la academia. Yo, que soy un académico, considero que... ¿Ustedes son así? Yo considero que la cartera de Estado del Interior tiene que ser confiada a personas no, que... No, pero le digo, los de la academia son insensibles frente a temas de ningún modo. Seguridad pública. Yo creo que la academia tiene, alberga una infinidad de docentes de distintos perfiles, ¿no? Hay personas que son más apegadas a la investigación, hay personas que están más apegadas a la vinculación con la colectividad. Yo en particular procuro ejercer la docencia siempre sin desconectarme con la realidad del país, ¿no? Tratando de dar los mejores servicios a la ciudadanía, a la capacitación a mis colegas, y me parece que a pesar de que en la academia uno puede tener una buena experiencia que le permita vincularse con la colectividad, me parece que no es suficiente cuando no se complementa con otro tipo de actividades profesionales que le preparan para el cargo de ministro del Interior. Si es que ahora la pretensión es que el ministro del Interior o la ministra del Interior asuma ciertas competencias del Ministerio de Justicia, yo podría decir que María Paula tiene cierta formación en materia de derechos humanos que podría ayudarle a asumir esas competencias. Pero en temas de seguridad, definitivamente, habría que preguntar si es que tiene algún tipo de experiencia. Sí me preocupa que el presidente de la República haya hecho esta designación a través del decreto ejecutivo número 495, sin cuidar el perfil, porque yo creo que si hay una cartera de Estado que es muy importante y que será ahora más importante porque posiblemente vuelva a la rehabilitación social al Ministerio del Interior, es esta cartera de Estado, y me parece que la doctora María Paula Romo puede tener conocimientos en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son las fortalezas? Porque también conviene mencionar las fortalezas que ella tiene, y una altísima sensibilidad en los derechos de los civiles, ¿no? Todavía no se conoce. Los derechos humanos, especialmente, es el tema que le fascina. Hacen planes. Yo le conocí en ese andarivel. Claro, sí, definitivamente. Yo la conocí en ese ámbito, en el ámbito universitario. Yo la conocí a María Paula hace algunos años. Necesitamos una Superman, pues, ¿no? Exacto. Una super... Sí, más que nada porque hay temas muy sensibles en la agenda gubernamental de seguridad que requieren cierto nivel de experticia que no creo que lo tiene María Paula. María Paula tiene como su fortaleza el ámbito de los derechos humanos. Definitivamente ha trabajado muy de cerca. Me parece que el tema de mujeres, si es que pasa al Ministerio del Interior, efectivamente va a tener a una persona que conoce la realidad de los derechos de las mujeres. Pero temas de seguridad, me parece que yo no la he visto, María Paula, involucrada con temas relacionados con la seguridad. Usted tiene, por ejemplo, académicos muy relevantes como el señor Carrión, Fernando Carrión, que ha estudiado a profundidad los fenómenos de la seguridad en toda América Latina, y es una persona que podría haber hecho un mejor papel, por mencionarle un académico de relevancia en el campo de la seguridad. Pero yo a María Paula la he visto más cercana al tema de derechos humanos, que no se sabe aún si es que va a pasar a la Secretaría de la Política
¿sí?, a la Secretaría de la Política, o va a pasar al Ministerio del Interior. Parecería que el tema de rehabilitación social va a pasar del Ministerio de Justicia, que se ha suprimido al Ministerio del Interior. Pero sería un error, pues. Ella tiene que cambiar de chip. Sí, más que nada, habría un conflicto ahí por la policía. A mí me parece que no era del todo conveniente que las competencias de rehabilitación social pasen al Ministerio del Interior, porque ahí está la policía. Entonces, veamos cómo maneja eso. Sí. Precisamente tal vez por eso mismo la intención de Moreno de designar a una persona más cercana a los derechos humanos para sensibilizar tal vez a las fuerzas policiales y aplicar en el ámbito policial los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? El uso de la fuerza es un tema muy sensible que tiene que atenderse, y quién sabe, tal vez esa fue la intención del presidente al designar a esta ministra. Ayer sugerí que tengan la bondad de rescatar la parte de un discurso que me pareció muy parecido, excepcionalmente parecido al caso ecuatoriano, el que describía y narraba, con errores latentes y también divorciado de una realidad de cumplimiento, el presidente Peña Nieto de la nación mexicana, que es un reflejo. Yo cada vez que voy a México me veo en la Tola, o me veo en la Mariscal, ¿no? O me veo en cualquier valle de la jurisdicción de nuestro Quito tan lindo, del distrito metropolitano. México, la ciudad gigante, tiene un parecido a la ciudad de Quito y a la forma de ser de sus gentes, especialmente en su clase media. Es lo que yo imagino, porque yo esté me van a reprochar las élites quiteñas igualmente. ¿Cómo vamos a parecernos a los mexicanos? Ellos les gusta el mariachi y todo lo demás. A nosotros también nos gusta, y a nuestra clase media nos encanta. Bueno, María Paula Romo, vista por un periodista como el compañero Freddy Paredes desde la cadena Teleamazonas, nuestra fraterna, estaría más o menos con estas percepciones de preocupación. Tras un breve intercambio de información con Mauro Toscanini, la ex constituyente de ruptura de los 25 que se alejó de Correa en 2011, María Paula Romo fue posesionada por el secretario general de la Presidencia de la República con una misión clara al frente del Ministerio del Interior. Firmeza en la investigación y en la persecución de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en todos los espacios, pero sobre todo en el sistema educativo. Los delitos de violencia contra las mujeres, es una prioridad atender el drama de los desaparecidos. El diálogo va a ser la principal herramienta en la relación con los sectores sociales. Y la seguridad vial, quizá por el incremento de siniestros de tránsito que solo en el primer semestre de 2018 alcanzó la tasa de mortalidad más alta de los últimos 5 años, con 8,49 muertos por cada 100 siniestros, sin contar con las víctimas del narcobús de Papayacta y el siniestro de este fin de semana en la vía Cuenca-Loja. En el Ecuador hoy no hay ningún riesgo para la vida de las personas que sea superior al riesgo que se corren quienes transitan en nuestras carreteras. El tema de seguridad vial, en la medida de nuestras competencias, también es un asunto de preocupación y de ocupación. Es la tercera ministra del Interior en casi 16 meses de gobierno y tendrá a su cargo la transformación de ese ministerio en el marco de las últimas medidas económicas adoptadas por Lenín Moreno, que dispone otras responsabilidades, la reestructuración y el cambio de nombre. Tenemos 90 días para ajustar el nombre del ministerio. Eso estamos trabajando con exemplares para ver ya cómo finalmente va a quedar el nombre del ministerio. El ministro del Interior saliente, que solo estuvo al frente de esa cartera de Estado 4 meses, hizo una especie de rendición de cuentas con saldo favorable a su gestión, aunque esta fue criticada por varios sectores. Respecto al tema de mascarillas, se va a investigar. Acá no hay un espíritu de cuerpo de proteger a nadie. Toscanini se reincorpora a la academia de donde provino y el Ministerio del Interior pasa a manos de una joven abogada, ex aliada de Correa, que se separó cuando Correa metió la mano en la justicia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Esto para
el doctor Eduardo Jurado le queda muy bien. Le envío muy cordialmente, desde luego, para su análisis. Respetuosamente, señor secretario de Presidencia. Me refiero al discurso de Peña Nieto. Yo lo escuché ayer. No es un lucido expresidente de la República, pero se dio cuenta de los errores que había cometido, que no le auguramos ni a usted, doctor Jurado, ni a María Paula Romo. Este señor Peña Nieto decía en su discurso lo siguiente respecto a la policía mexicana, a los cuadros que él buscó desesperadamente robustecerlos para protección a los ciudadanos. Y no logró, al punto que esta es su confesión propia. La violencia se ha combatido con sistemas de inteligencia y con el uso legítimo de la fuerza del Estado. Enfrentamos a todos los grupos criminales, especialmente a aquellos que ejercían control territorial sobre amplias zonas de la geografía nacional. El gobierno de la República tuvo éxito al disminuir significativamente las capacidades y dimensiones de esas organizaciones. De este modo, durante los primeros años de la administración, se lograron importantes reducciones en los niveles de violencia. Sin embargo, ese mismo debilitamiento provocó el surgimiento de bandas criminales de menor tamaño, sin que existieran en el ámbito local las capacidades policiales necesarias para enfrentarlas con eficacia. Habiendo previsto ese riesgo, desde noviembre de 2014 promoví una reforma constitucional para establecer 32 policías estatales únicas, sólidas y confiables en las entidades federativas. A pesar de que esta iniciativa no prosperó en el Congreso, sigo convencido de que el fortalecimiento de las policías locales es indispensable para lograr un auténtico Estado de Derecho. Estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de focalizar como preocupación los periodistas y los ciudadanos? María Paula Romo, nueva ministra del Interior, tiene que cambiar el chip del Ministerio de Justicia al Ministerio de Gobierno. Una cosa así, ¿no? Una cosa así. Un chip que lo maneja con absoluta solvencia y que tiene una relación con la ciudadanía, son sus derechos humanos. Pero ahora debe imponerse otro discurso, otra proclama, otra preocupación, otro género de acciones que le paso a encomendar a ustedes, invitados, con los mejores deseos, que tengan éxito. Por ejemplo, en Guayaquil, Enrique Herrería Bonet nos va a comentar, si es tan amable, si el discurso de Peña Nieto de crear policías distritales o policías para las ciudades, para cada población, para cada dimensión que tiene sus características, sus detalles, su significación, sus condiciones, exactamente. Una población guayaquileña no es igual a una población quiteña, pues, para comenzar. Una población cayambeña no se parece en nada a la de Balsar, pues. Así de simple, pues. Entonces las policías tienen que adecuarse a las poblaciones, a las características de la gente en las ciudades pequeñas. Eso es lo que está proclamando Peña Nieto en México, atrasado, retrasado, no, esto era de que le ponga en práctica de comienzo y no tendría una nación mexicana a punto de explotar, una población explosiva en una especie de desesperación constante frente a la incapacidad de su gobierno de controlar la violencia y el crimen organizado, que en este momento es
el más terrible del continente americano, en México y en Centroamérica. No nos quedamos atrás, pues, los de América del Sur, bajo ningún punto de vista. Entonces, lo de Peña Nieto, doctor Enrique Herrería, le vuelvo a poner para que le digan a la ministra María Paula, esto que reconoce Peña Nieto es para usted y para el presidente Moreno una obligación de entender y darle fuerza. La violencia se ha combatido con sistemas de inteligencia y con el uso legítimo de la fuerza del Estado. Enfrentamos a todos los grupos criminales, especialmente a aquellos que ejercían control territorial sobre amplias zonas de la geografía nacional. El gobierno de la República tuvo éxito al disminuir significativamente las capacidades y dimensiones de esas organizaciones. De este modo, durante los primeros años de la administración, se lograron importantes reducciones en los niveles de violencia. Sin embargo, ese mismo debilitamiento provocó el surgimiento de bandas criminales de menor tamaño, sin que existieran en el ámbito local las capacidades policiales necesarias para enfrentarlas con eficacia. Habiendo previsto ese riesgo, desde noviembre de 2014 promoví una reforma constitucional para establecer 32 policías estatales únicas, sólidas y confiables en las entidades federativas. Doctor Enrique Herrería, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué le parece el discurso poquito retrasado para una actividad presidencial de Peña Nieto, no? Obviamente en el discurso retrasado habríamos estado totalmente de acuerdo si él ponía en práctica sus proclamas de estos días. Pero bueno, nos deja una lección. ¿Qué opinión tiene usted, doctor, con la sensibilidad que le caracteriza? Desde el puerto principal le saludamos cordialmente con Andrés y Salim Saidán. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación a conversar con el doctor Saidán, también con Andrés Páez. Usted ha planteado una cosa que me parece muy importante. Hay que meditar profundamente respecto de esta posibilidad de disgregar institucionalmente a la Policía Nacional. No se puede llegar a hacer algún símil, comparación o seguir una hoja de ruta de otro país, porque nuestras características, no solamente con respecto de otros países, sino hasta regionales, son diversas. Yo particularmente creo en las instituciones fuertes. Yo creo que la Policía Nacional debería seguir siendo una institución nacional con un importante grado de independencia frente al poder político. Robustecer a esa Policía Nacional con recursos suficientes que les permitan a ellos incursionar en lo que es la policía moderna, prevención, capacitación, una visión científica incluso para poder descubrir los delitos de toda naturaleza que se cometen. Que haya una muy buena relación con las policías de otros países de América Latina en particular, porque hay un crimen transnacional, no solamente el narcotráfico, sino otros crímenes que incluso se derivan del narcotráfico. En ese orden de pensamiento, imagínese usted, si aquí en el Ecuador empezáramos a hacer una segmentación por zonas, regiones o incluso por ciudades de la Policía Nacional, en el evento de aquellos caciques que llegan a haber en algunas ciudades del Ecuador, es decir, que alrededor de ellos gravite influencia sobre esa policía local o regional, sería gravísimo porque pudiera haber, en el mejor de los casos, una contaminación política. Estamos hablando de una fuerza de choque, de una guardia pretoriana o incluso de un grupo armado delictivo al servicio de inconfesables pretensiones de quienes estén en el cacicazgo de aquella localidad. Eso de ahí es una cosa que debe llamar a mucha preocupación. La segunda consideración, yo creo que la valoración, por supuesto con el respeto que le tengo al doctor Saidán, que es un formidable jurista, un gran constitucionalista, creo que debemos darle el beneficio de la duda a la doctora María Paula Romo en este ejercicio que está incursionando ella del Ministerio del Interior, porque tiene las capacidades.
Yo creo que Andrés la conoce, el doctor Saidán la conoce, yo la conozco también, porque es ejecutorias públicas. Es una mujer inteligente. Y las personas inteligentes y con preparación académica, cultural, pueden aprender sobre la marcha cosas en las que no tienen una gran experiencia. Después, además de haber tenido en el Ministerio del Interior a un personaje de las características nocivas de José Serrano y de la manifiesta incompetencia del ministro que está saliendo, el señor Toscanini, creo que nosotros deberíamos darle la oportunidad a María Paula Romo para que ella empiece a generar tranquilidad en la ciudadanía, empiece a crear una institucionalidad fuerte en la Policía Nacional, porque en lo de fondo, a mí lo que me preocupa es de que no hay la indispensable visión en el gobierno nacional para entender que lo que debe hacerse es una reestructuración de competencias institucionales. Yo no consigo, a lo mejor ya me estoy haciendo viejo como usted, Gonzalo, que los dos estamos más o menos por la ruta de la vejez. Así es. Pero yo no concibo que exista un Ministerio del Interior disociado a un Ministerio de Gobierno. El Ecuador ha tenido una práctica de tener un Ministerio de Gobierno y Policía, y ese Ministerio de Gobierno era el eje desde el que se articulaba los acuerdos necesarios que son en política para la buena marcha de un gobierno, pero además también tenía el Ministerio de Gobierno bajo su control a la Policía Nacional, porque parte de sus actividades políticas era brindarle seguridad a todo el conjunto social. No sé por qué esta separación odiosa entre Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, un Ministerio de Gobierno inexistente. Yo creo que al interior del gobierno debería haber una planificación de reestructuración institucional mucho más profunda, más meditada, y no estar haciendo estos cambios sobre la marcha. Yo, por mi parte, como un ciudadano común y corriente, aspiro a que sea exitosa la gestión de la doctora María Paula Romo después de esos desastres que hemos tenido como ministros del Interior. Muy bien puesto. Doctor Salim Saidán, vuelvo yo con el Enrique Peña Nieto, el fracasado presidente de México. No se lució como él pudo haberlo hecho, tenía mucho compromiso. Y eso hay que despojarse de los compromisos. Y a veces compromisos son también los que se maneja desde la academia, con una retórica repetitiva, con una obsesión y pasión por de diferentes temas, en el que uno está reincidiendo en su preocupación. Hoy tiene que cambiar el chip, con todo respeto, naturalmente, ya sabrá si lo hace o no lo hace, o me contradice, que tiene toda la decisión de hacerlo y la facultad de hacerlo, además su condición de mujer, que todos admiramos por su talento. Me parece que ella va a escuchar estas invocaciones que le estoy formalmente planteando a nombre de la ciudadanía. Tiene que cuajarse con el tema policial. El tema policial, por eso digo, Peña Nieto refirió a la policía mexicana los siguientes elementos de juicio. La violencia se ha combatido con sistemas de inteligencia y con el uso legítimo de la fuerza del Estado. Enfrentamos a todos los grupos criminales, especialmente a aquellos que ejercían control territorial sobre amplias zonas de la geografía nacional. El gobierno de la República tuvo éxito al disminuir significativamente las capacidades y dimensiones de estas organizaciones. De este modo, durante los primeros años de la administración, se lograron importantes reducciones en los niveles de violencia. Sin embargo, ese mismo debilitamiento provocó el surgimiento de bandas criminales de menor tamaño, sin que existieran en el ámbito local las capacidades policiales necesarias para enfrentarlas con eficacia. No hubo capacidades policiales, dice, en mi caso, cuando yo he ejercitado las funciones de presidente constitucional de la nación azteca,
no exhibió nuestra policía sus capacidades. ¿El tema aquí es similar o tiende a ser similar? ¿Qué es lo que usted observa desde el ángulo de académico y de gran jurista? Tenga la bondad, Saidán. Sí, muchas gracias, Gonzalo. A ver, lo primero, totalmente correspondido el aprecio con el doctor Herrería. Comparto parcialmente algunos de los criterios que ha formulado. Efectivamente, hay que darle la oportunidad a María Paula para que demuestre sus capacidades. Ella puede empaparse de la realidad de la policía. Ha dado una buena primera señal reuniéndose con con las autoridades de la Policía Nacional. ¿Qué quieren que haga con la policía? Nos puede estar diciendo. Lo primero que deberíamos revisar es si el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, expedido al finalizar el gobierno de Correa, tiene o no que ser reformado. ¿Sí? Nos quedamos con el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana porque este código sí fue muy cuestionado y con razón por parte de algunos expertos en seguridad ciudadana. Así que vamos a seguir el modelo del Código Orgánico. Lo primero que tendrá que revisar María Paula es si la normativa es adecuada o no a la realidad ecuatoriana. Con respecto a su pregunta, Gonzalo, de si el modelo mexicano, la forma como combate la criminalidad en México es posible emular aquí en el Ecuador. Yo considero que cada realidad es distinta, ¿no? La prevención de la criminalidad, de la violencia, tiene que realizarse a través de modelos adecuados a la realidad en la que se va a implementar. Entonces no podemos importar un modelo sin tomar en cuenta el contexto social, político que vive nuestro país. Acá el narcotráfico no se ha penetrado aún de la forma como lo ha hecho, como ha pasado en México. De tal manera que ese modelo de policía francesa ni crea mucho en tanta felicidad ecuatoriana. Sí, yo creo que las cosas están semejándose cada día que pasamos, pero fue un acierto. Transitamos en el tema del narco. Pero fue un acierto del presidente Moreno designar a un técnico, a una persona conocedora de la seguridad nacional, como es Osvaldo Jarrín. Por ejemplo, yo creo que él ha dado excelentes resultados al pero no tiene las herramientas que va a tener María Paula Romo desde el Ministerio de Interior. Ese perfil justamente es el que yo esperaba en el Ministerio del Interior. Una persona que conozca de seguridad interior, cómo controlar el orden público. Yo no cuestiono las capacidades de María Paula en el ámbito de los derechos humanos. Se va a adaptar. Sin embargo, me parece que una persona con las capacidades de Osvaldo Jarrín, obviamente ofrecen una garantía en cuanto a mejores resultados en el manejo de la política de la seguridad interna. Sin embargo, sí, efectivamente, coincido con el doctor Herrería en el sentido de que hay que dar la oportunidad a María Paula de que demuestre si es que realmente está a la altura del cargo. La vara con la que se mide al ministro del Interior sí fue muy baja con Toscanini. Entonces, obviamente va a ser notoria la diferencia, evidente la diferencia que va a haber entre Mauro Toscanini y María Paula, a pesar de que ambos vienen de la academia, pero yo creo que María Paula sí podría tener un manejo interesante desde el punto de vista de la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos en el ámbito de la Policía Nacional. Lo primero que hay que aclarar es que la policía no necesita ser adoctrinada, menos políticamente. Es un concepto que se alinea más a lo político. Policía adoctrinada. Yo considero que la formación a la policía es importante en función de los estándares internacionales. No se olvide que la misma Constitución describe a la policía. ¿Qué estándares no posee nuestra policía? Me parece en cuanto al uso de la fuerza hay que trabajar. Hay reglamentación en la Policía Nacional que tiene que ser revisada. Me parece que hay un problema en cuanto a la formulación de esa reglamentación y en cierta medida también en cuanto a la aplicación. Mire lo que acabó de pasar en Imbabura hace pocos días. Un enfrentamiento en Mascarilla. Sí, se dice que hay cámaras del 911 que reflejan de que la persona que fue víctima de este disparo de un funcionario policial estaba armada. Sí, eso tendrá que esclarecerse en la Administración de Justicia, definitivamente. No creo. Dicen las autoridades. Se ven las tomas. En las tomas, que obviamente están editadas, sí parecería que estaba indefenso y que fue por la espalda, parecería. Dejemos que eso sea esclarecido en la Administración de Justicia. Pero si es que hubo incorrección. Sin mentir.
Exacto, si es que hubo exceso en el uso de la fuerza, pues ese funcionario policial tiene que ser sancionado con todo el rigor de la ley en el ámbito disciplinario y en el ámbito penal. ¿Sí? La ministra del Interior, en este caso, tiene una delicada labor en particular en lo que ocurrió. Y eso puede servirnos justamente para revisar si los protocolos de actuación de la policía en cuanto al uso de la fuerza es adecuado, si es que el equipamiento policial es adecuado, si es que la capacitación a las fuerzas policiales es adecuado, si es que se está implementando estándares interamericanos de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos sentenció en el caso Zambrano Vélez, justamente por el excesivo uso de la fuerza en el marco de un estado de emergencia en ese entonces, así se denominaba, en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Si es que nosotros no corregimos de esas malas prácticas policiales, pues vamos a seguir siendo condenados por los órganos internacionales de derechos humanos. Entonces, y vamos a seguir violentando los derechos a pesar de que la policía y las Fuerzas Armadas está concebida en la Constitución como órganos de garantía de derechos. Entonces, lo primero es darle esa orientación a la formación de la policía, que no exista adoctrinamiento, sino formación técnica, estrictamente técnica, y que sobre todo se implementen los estándares internacionales de derechos humanos. Claro. Tampoco podemos ser auspiciantes de actos tumultuosos como el que registró ayer en su ciudad la gente, los señores de los triciclos, ¿cómo se llama? Tricimotos. Sí. Eso fue un acto vandálico, pero impresionantemente grave contra la policía municipal, contra la policía, si cabe el término, distrital. Eso tampoco es concebible, es un acto de normalidad. Las policías tienen que adecuarse a las circunstancias y necesidades en un momento dado. No tener la fijación en las maniobras o estrategias que deben poner en práctica simultáneamente y uniformemente en todas las ciudades, en todos los episodios, digamos, de reclamo social o cosa por el estilo. Pero lo de ayer en Guayaquil, con mucho respeto y con su bondad, Andrés, le pregunto a Enrique Herrería, estuvo muy feo esas escenas que pudimos contemplar en la televisión. Doctor Herrería, tenga la bondad. Sí, eso obedece, Gonzalo, a algunas cosas, tiene una raíz. Antes del gobierno del señor Rafael Correa, en Guayaquil existía una coordinación entre la policía del municipio y la Policía Nacional. Trabajaban conjuntamente, no solamente en estos casos específicos, sino también en el trabajo conjunto frente a la delincuencia provincial. Había colaboración incluso de carácter técnico. Y también en cuanto a la Comisión de Tránsito Nacional. La Comisión de Tránsito del Guayas existía y era un órgano muy antiguo, fue creado incluso en la presidencia del doctor, no era doctor, don Carlos Julio Arosemena Tola, muchos años, y no solamente una gran experiencia, sino también esa Comisión de Tránsito del Guayas y sus integrantes merecían el respeto de los guayaquileños. Rafael Correa optó por la separación. Ese quebrantamiento de esta práctica que había sido de décadas en la ciudad de Guayaquil de la Comisión de Tránsito del Guayas terminó finalmente habiendo una Comisión de Tránsito Nacional, un Consejo de Tránsito Nacional, no sé cómo se llama, y le devolvieron las competencias, pero solamente a la ciudad de Guayaquil con esta Comisión de Tránsito Municipal, que ha quedado absolutamente ajena al eje nacional, que es la Comisión de Tránsito Nacional, que está en los otros cantones que comprenden a la provincia del Guayas. Todo esto de aquí es la génesis de este problema, de este malestar que ocurre no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino también en otros cantones de la provincia del Guayas, y que tiene que ser resuelto también institucionalmente. Tiene que ponerse de acuerdo el Ministerio ahora del Interior. Hace unos segundos escuché en un canal de televisión una intervención de la doctora Romo, que decía que iba a venir a Guayaquil para entrevistarse con las autoridades y enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana, pero también este es un problema grave porque ha sido de alta violencia
la confrontación que han tenido estos señores que tienen estas tricimotos con los miembros de la Policía Municipal de Tránsito. Son problemas graves, no son solamente de coyuntura, sino son problemas graves que obedecen a la desinstitucionalización que dejó Rafael Correa en el país. La inseguridad en las carreteras, en el plano vial y otras que usted quiera replicar del pensamiento de la ministra. Ex binomio, ex candidato a la vicepresidencia Andrés Páez, paisano mío. Gonzalo, hay varias cosas que mencionar. Desde el punto de vista político, el Ministerio del Interior no es para el protagonismo. Cuidado con que se confunda esa función con una agenda electoral o con el protagonismo. Es una cartera tan sensible que no puede darse lugar a eso. Más bien es un ministerio en el que el protagonismo va a ser un enemigo de quien lo ocupa. Porque las responsabilidades son tan altas y tan sensibles que una búsqueda de protagonismo puede terminar conspirando contra la gestión que espera la ciudadanía. ¿De no que le pregunte al doctor Serrano? Mire que el doctor Serrano, por un exceso de micrófonos, realmente hoy él mismo se da cuenta que está pagando las consecuencias. Y creo que eso es muy importante destacar desde el punto de vista político. En segundo lugar, este ministerio tiene la obligación de tender puentes. No solo con el sector indígena, con los maestros, con los jubilados. Tiene la obligación de tender puentes con otros actores políticos porque la crisis económica que azota al país es de tal magnitud que no se va a poder salir de ella sino con el concierto de los actores políticos sobre los temas fundamentales. En política, lo perfecto es enemigo de lo posible, pero creo que tiene como obligación la doctora Romo hacer lo posible para dejar de lado cualquier forma de intolerancia y avanzar sobre el camino de tender puentes con esos diferentes estamentos políticos de las más diversas extracciones, de manera de que se pueda conjugar un esfuerzo común en el Ecuador sobre temas que son trascendentales. En tercer lugar, Salim ha mencionado el tema de mascarilla. Y yo quiero hacer ahí un señalamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con la tesis de Salim en cuanto a los derechos humanos. Pero quiero decir que los policías también tienen derechos humanos. Y una de las tareas que tiene la doctora Romo es fijarse que en la cárcel están policías del 30S injustamente detenidos con sentencias de 16 años. Así es. Que la doctora Romo, que en la cárcel, sepa que en la cárcel están miembros de la policía del caso Fideca, cuya denuncia ha sido formalizada hace poco en la fiscalía y en la cual se refleja que una de las Dolores era miembro de la banda que asaltaba la farmacia Fideca y que lo que sucedió fue que un grupo de policías estaba pasando por ahí dirigiéndose a un operativo, se dio cuenta de que estaban asaltando la farmacia y claro, entró, intervino. Y no podía pues pararse en la puerta de la farmacia y decir, a ver, los asaltantes a la izquierda, los clientes a la derecha, los empleados pónganse al fondo. Fueron recibidos a bala y tuvieron que responder. Esos policías están en la cárcel. Y en el caso Mascarilla, el policía ha declarado, primero, que no se trató de un accidente de tránsito. El vehículo que él detuvo estaba cargado de oro. Cargado de oro. De la mina nuestra. Sí, claro. Y por eso se roban el vehículo con wincha y todo, Gonzalo. Le secuestran al conductor de la wincha. Le golpean salvajemente. Es decir, ahí hay un delito de secuestro, de robo. Y el policía dice que estaba tendido en el piso y que su chaleco antibalas tiene las huellas de del puñal con el que estaba siendo agredido. No es que un policía viene de loco, desenfunda su pistola y le mete un tiro a una persona, no es así. Y creo que en estas cosas hay que evitarlo. Tal vez el video conspiró en contra del... Está editado, pues, está Gonzalo. editado. Entonces, no podemos... ¿Usted coincide que está editado, Saidán?
Sí, es lo que dicen las autoridades del Ministerio del Interior. Sí, es que no se puede estigmatizar a la policía. Ningún policía es loco para sacar su pistola y desenfundarla y meterle un tiro a una persona, como ningún médico va a un quirófano a matar a nadie. El policía también tiene una legítima defensa y tiene un uso proporcional de la fuerza, pero hay que entender las circunstancias que rodean este caso. Ahora bien, la doctora Romo también va a asumir el Ministerio de Justicia. Y todo el país está esperando la respuesta respecto del caso Gabela y del destino del tercer informe del caso Gabela. La doctora Romo acaba de declarar, en las declaraciones que usted nos hace escuchar, Gonzalo, y a los ciudadanos igual, que va a velar por el tema de los abusos sexuales. Sí, esta es una buena noticia, ¿sabe por qué, Gonzalo? Porque durante 10 años... más de 1,400 menores de edad fueron abusados sexualmente en escuelas fiscales. Y no ha existido la respuesta suficiente de forma contundente del Estado para encarcelar. Pero a esto toda es esa entonces gente. felicitable la Por preocupación supuesto, de María pero Paula Romo. Firme para luchar en contra de todos los delitos y contra la impunidad. Porque la principal tarea de la Policía Nacional y por lo tanto del Ministerio es la seguridad ciudadana. Se puede distorsionar la idea de que el Ministerio del Interior se va a dedicar solamente a asuntos puntuales y la tarea fundamental es el tema de seguridad. Dicho eso, sí vamos a poner especial atención y vamos a darle prioridad a tratar temas que son muy dolorosos en el país. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, la violencia contra las mujeres. En el marco de nuestras competencias, la seguridad vial y el tema de los desaparecidos son algunos de los temas más sensibles y vamos a ponerlos en agenda, pero esto no significa olvidar que el gran tema de la seguridad es la responsabilidad principal del Ministerio. Andrés Páez. Estoy yo con esto, Gonzalo, mire. La doctora Romo asume el tema de los derechos humanos, una tesis que es defendida unánimemente en el mundo, pero yo solamente quiero hacerles de acuerdo que derechos humanos también tienen las personas honradas que trabajan y que no quieren ser víctimas de un asalto en la parada de bus porque les muestran un puñal y les quitan el celular, de nuestros jóvenes a los que saliendo de la universidad les roban la computadora, de las personas, sí está eso en los videos, ahora se puede ver todo en el internet. Están paradas en un semáforo y vienen los delincuentes con pistola en mano a robarles las joyas, la cartera, la mochila. Es decir, aquí no puede haber esa tesis de los 10 años del correísmo, de un falso entendimiento del garantismo, de derechos humanos a favor solamente de los delincuentes. Los derechos humanos en primer lugar tienen que ser aplicados para la gente trabajadora y honrada, para la gente que todos los días sale no a hacer el daño sino a parar la olla. Un padre de familia sabe cuánto le cuesta a Gonzalo comprarle un celular de tercera o cuarta generación a su hijo, quizá una cuota de $10 al mes. No le puede comprar un teléfono inteligente, pero necesita que su hija o su hijo vaya con un celular por razones de seguridad para saber dónde está. Si le roban ese celular, esta persona se queda con $40, $50 de deuda, que para una persona común quizás sea una cosa insignificante. Para un hombre pobre eso es mucho dinero. Y una decepción impresionantemente grande. Mire, un esfuerzo del padre pobre de esta patria, lo que hace para comprar una computadora de segunda mano para su hijo que vaya a la universidad, para darle un mejor futuro, probablemente pensando en que él merece un futuro, una vida mejor que la que él les pudo dar. Y vienen y dicen, papi, me asaltaron, me robaron. O sea, que una señora salga de un centro comercial y le dejen sangrando la oreja. O sea, basta, Gonzalo, basta de tener estos 10 años de defensoría pública, de un ejército de abogados defendiendo delincuentes. La primera cosa, la primera obligación de la defensoría pública es defender a la gente honrada, a las madres que no tienen una pensión alimenticia, a los trabajadores despedidos, a la gente que ha sido asaltada. Yo planteé la defensoría pública para las víctimas de la delincuencia y hasta el día de hoy no se aprueba hasta el proyecto de ley ahí. Es decir, aquí tenemos que avanzar en el tema de la concepción real de los derechos humanos y pensar que no puede ser esto una muletilla para defender a la delincuencia. Los derechos humanos son un derecho con natural a gente honrada y trabajadora y hay que privilegiar. No a todo el mundo le gusta lo que estoy diciendo, Gonzalo, pero el deber de los líderes políticos es hacerlo.
Y otro tema que tiene la doctora Romo en manos es el tema de los hermanos venezolanos. Hacer que nuestra sociedad entienda, vean, esto seguramente me restará popularidad. Yo no vengo aquí para ser popular. Yo vengo a cumplir el deber de los dirigentes políticos, que es decir lo que se debe decir ante una sociedad, aunque cueste electoralmente. El tema de los venezolanos no es de migrantes, es de refugiados, de gente que escapa de una dictadura, de desplazados, de gente que tiene un salario mínimo de $2, que no puede comprar ni siquiera 2 huevos al mes con el salario mínimo, de un gobierno violento, contaminado por el narcotráfico, que ha dejado a su país en la más absoluta y perversa pobreza, sometido a los más altos índices de delincuencia quizá del mundo entero. Gonzalo, en Venezuela mueren todos los días más gente que en cualquiera de las guerras que se están produciendo en otros lugares del mundo, como víctimas de la delincuencia. Esa es la verdad. Son desplazados, no vienen todos en los éxodos, no todos son gente buena. Si en el buque Mariel, que fue de La Habana a Miami, también fueron delincuentes, gente indeseable. Eso siempre sucede, pero no se puede estigmatizar y generalizar a gente que viene con una maletita, con su hijita, con su hijo en brazos, pasando frío, caminando 17 días desde Cúcuta, buscando de alguna manera tener por lo menos un techo, un vaso de agua, un pedazo de comida. Ese también es un tema. ¿Qué quiero decir con esto, Gonzalo? Tendrá que coordinar con la SENAIN, que esa es otra tarea, y Salim va a coincidir conmigo. Sí. La SENAIN, al parecer ahora con el doctor o coronel Costa, está tomando ya una nueva dimensión. Al parecer ya no es la policía secreta dedicada a investigar y hostigar a los opositores. O a los periodistas. O a los periodistas, sino una unidad de inteligencia dedicada a su tarea fundamental, que es la seguridad externa del país. O sea, defenderle al Ecuador de las amenazas, del crimen organizado, del narcotráfico, de las mafias, etcétera, etcétera. La doctora Romo tiene que coordinar con la SENAIN esas tareas, porque el problema de la frontera norte, que ya no ocupa los titulares, sigue siendo un problema. Así es. Entonces, no porque no esté en la primera plana del comercio, deja de ser un problema. Y tiene que coordinar con la SENAIN. Tiene un problema interno en la policía, ¿sabe cuál es? Defensa. También con el ministro, que es un hombre muy calificado, el ministro de Defensa. Y mire, tiene que coordinar también con el mando policial. Un tema que después del 30S no lo podemos descuidar, que es la disciplina de la policía. Salim decía el tema de la rehabilitación social. El guardia penitenciario está dentro del centro de rehabilitación, mirando que las cosas se den con normalidad. Pero el perímetro de la cárcel es responsabilidad de la policía. El traslado de los presos a las audiencias es responsabilidad de la policía. Es decir, hay que redimensionarle nuevamente ante la sociedad a esa policía tan menoscabada desde el 2010 hasta la fecha, para que la sociedad... ¿Qué pasa, Gonzalo, cuando los vecinos se pelean? Llamar a la policía. Cuando se están robando un carro, llamar a la policía. Cuando hay un accidente, llamar a la policía. Una señora se rueda las gradas, llamar a la policía. Se han robado el plátano de la tienda, llamar a la policía. O sea, así funciona la sociedad. Tenemos que redimensionar ese papel. Andrés. Es decir, el tema de la disciplina es algo que también tiene que ser retomado como una tarea urgente de la doctora Romo. Insisto, Gonzalo, y termino con esto. Disculpe que me haya excedido en su Yo tiempo. le perjudiqué en tiempos. Me estoy desquitando. Sí. Mire, Gonzalo, todos deseamos con sinceridad que a la doctora Romo le vaya bien. Desde luego. Porque mientras a ella le vaya bien, seguramente todos estos temas que hemos abordado serán evacuados de forma satisfactoria por el bien de la sociedad. Le pedimos a la doctora Romo que se saque el chip del correísmo, que entienda que este es el momento de tender puentes, que no es una hora de protagonismos y que es hora de coger el toro por los cuernos. El tema de la policía, el caso Gabela, el tema Fibeca, el tema 30S, el tema mascarilla, el tema frontera norte, el tema SENAIN, el tema seguridad externa, no son temas fáciles y no dan popularidad. Probablemente van a dar impopularidad, pero su obligación no es quedar bien con nadie. Su obligación
es hacer las cosas que debe hacer. Doctor Saidán. Yo comparto la apreciación de que los derechos humanos debe tener como titulares absolutamente todos. No solamente en este caso los delincuentes son titulares de derechos humanos, sino también obviamente las víctimas, los ofendidos. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que el momento en que una autoridad policial está al mando de un operativo, está ejecutando, al momento en que los funcionarios policiales están ejecutando un operativo, está en una posición, obviamente, una posición de superioridad en relación al ciudadano. Y por esa razón hay que proteger al más débil. Por esa razón es que obviamente la protección se enfoca más que nada también en determinados actores de la población. Eso no excluye la posibilidad de proteger también a los funcionarios policiales, preocuparnos también de ellos. Ellos no tienen la suficiente dotación policial muchas veces y enfrentan manifestaciones ciudadanas muy violentas como la que se dio ayer, por ejemplo, en Guayaquil, que desborda las capacidades en ciertas ocasiones de ciertos grupos policiales. Entonces hay que atender obviamente también las necesidades de la policía, obviamente, y reconocer que son titulares de derechos. Otra cosa que es importante es trabajar en la confianza institucional. La desconfianza ciudadana es una realidad. No toda la ciudadanía confía en la policía. Ha habido corrupción en la policía, ha habido excesos en la policía. Entonces hay que trabajar también para que la actividad policial se reencauce hacia la legalidad, hacia el respeto de los derechos y que obviamente repriman ciertas manifestaciones, pero con el uso progresivo de la fuerza, implementando estándares internacionales de derechos humanos. Yo creo que algo que puede ayudarle mucho a María Paula en su tarea tan compleja al mando del Ministerio del Interior y de ejecución penal, porque parecería que la rehabilitación social va a pasar nuevamente al Ministerio del Interior, es que tome en cuenta un informe de la OEA. La Organización de Estados Americanos preparó un informe muy interesante que se llama La Seguridad Pública en las Américas, Retos y Perspectivas. Hace un mapeo de toda la realidad en América Latina y particularmente en América en particular, en donde dice que la intervención se tiene que dar en 3 niveles: la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál es la prevención primaria? La que se da a la población en general, dirigida a la población en general. La secundaria, a la población en alto riesgo de incurrir en ciertos actos violentos. Y la prevención terciaria, que es la que se enfoca ya en la justicia criminal. ¿Qué es lo que tiene que hacer María Paula? No puede desplazar a los órganos de justicia, a la fiscalía, a los jueces, no puede invadir esferas de competencia, no puede convertirse en un nuevo José Serrano. Definitivamente. Yo creo que el error del ex ministro del Interior es haber creído que era fiscal, juez, persecutor de los delitos. Bastante entrometido. Exacto, comandante de la policía, se involucraba inclusive en temas estratégicos de la policía. Me parece que él desbordaba definitivamente sus competencias y eso le hizo mal a la concepción del Ministerio del Interior. Y finalmente creo que hay que establecer una mesa de justicia operativa, ¿no? Esto fue creado por Joana Pesantes. ¿Qué es eso? Perdón. Joana Pesantes, cuando fue ministra de Justicia, la actual secretaria jurídica de la Presidencia, estableció este espacio de coordinación interinstitucional, en donde esté ¿Y eso fue bueno o malo? Bueno, podría ser bueno. Me parece que no se manejó correctamente ese espacio. ¿Se exageró? Tal vez en alguna... Se podrían articular políticas, se podría formular adecuadas políticas. No invadiendo... Exacto, respetuosos del ámbito de competencia de los fiscales, de los jueces. Por ejemplo, la policía judicial tiene que estar al mando del fiscal, no puede estar al mando de una autoridad política, en este caso de... Pero los fiscales son de quinta. Hay que capacitar a los fiscales. Yo creo que la Fiscalía es una institución que tiene profesional bien formado y obviamente hay profesionales que necesita depuración también, obviamente, la Fiscalía. Lógico. Es evidente. Hay corrupción. Yo creo que en todas las instituciones, en las instituciones particularmente en las que tienen que ver con la represión de los delitos, con la prevención de los delitos, hay que implementar una depuración a fondo. ¿Usted cree que nos dan satisfacciones los señores fiscales? Todos los días nos hacen sentir que estamos siendo absolutamente todos los actores sociales muy fiscalizados,
para algo debe servir esta instancia, ¿no? La Fiscalía es la titular de la acción penal. Tiene que hacerlo con mucha responsabilidad. Pero con Chiriboga y con los otros señores, los hermanos. Para empezar, fatal, pues. Claro, no tenían conocimiento en materia penal, para empezar. Y después fue un instrumento de persecución política. Así es. Lo que decía Andrés, la CNI, la Fiscalía no pueden ser instrumentos de persecución a los opositores, pues. Y en eso se terminó, en eso terminó la Fiscalía. Entonces, hay que profesionalizar a los fiscales, profesionalizar a la policía. Y eso se tiene que hacer, obviamente, con ciertos estándares técnicos. Por esa razón yo decía que era mejor que una persona formada, con experiencia en el manejo de la policía, esté al mando del Ministerio del Interior, sin descuidar que el Ministerio del Interior asumió las competencias de lo que era el Ministerio de Gobierno. Aunque ciertas competencias hayan pasado a la Secretaría Coordinadora de la Política, el Ministerio del Interior es una suerte de primer ministerio, ¿no? Que tiene que asumir sus competencias, respetuoso de las competencias de otros órganos del Estado, y creo que en lo que compartimos con el doctor Herrería, con Andrés en esta entrevista, es que definitivamente hay que apoyar la gestión de María Paula para que sea una gestión que beneficie a los ciudadanos. Otra de las críticas que yo hago a María Paula es del sesgo que tiene en cuanto a la política de género. Si es que la violencia contra las mujeres es una problemática sensible en la población, sí, perfecto, pero hay también violencia contra otros actores de la sociedad. No podemos mirar el tema de género con ese sesgo tan marcado que tuvo Rosana Alvarado y que yo he visto tiene de algún modo María Paula. Espero que María Paula revise esa posición que ha adoptado en materia de género, porque definitivamente todos los ciudadanos necesitamos protección y tiene que ser repudiada la violencia, venga de donde venga, no solamente, no de manera selectiva como se lo ha hecho en muchas ocasiones. Gonzalo, ¿quién le rebajó la pena a la señora María Sol Larrea? No fue el fiscal. Y esto es importante que lo sepa la ciudadanía. ¿Quién fue? La Fiscalía, en el caso de la cómplice de Ramiro González, le acusa. Usted le ama a Ramiro González, ¿no? No, usted sabe que mis gustos van por otro lado. Pero es que este es un tema paradigmático que yo lo dejo planteado porque el tiempo se ha acabado, pero lo dejo planteado, Gonzalo. ¿Cómo es posible que una señora va y declara, dice, sí, yo me he enriquecido ilícitamente? Van los jueces, no el fiscal. La Fiscalía cumple su papel y le acusa. Van los jueces y curiosamente le dicen, ¿sabe qué? Le vamos a rebajar la pena. Creo que es cooperación eficaz lo que aplica. Sí, claro, bueno, ella se sometió al procedimiento abreviado. Pero el hecho de que ella reconozca la infracción no significa que necesariamente deba producirse una reducción de la pena de la forma que en contra de ley expresa se lo hace. ¿Por qué? Porque ella ya fue sentenciada a través de un mecanismo que es cooperación eficaz. Y luego le rebajan la pena. Entonces, Gonzalo, eso es lo que produce insatisfacción en la sociedad. Que haya jueces que a quienes se han enriquecido ilícitamente le rebajan la pena, pues. Yo creo que sería bueno, perdone Gonzalo, pero una sana recomendación, su programa es de los más escuchados en el país. Aquí hay gente como Ramiro García, penalistas de primer nivel que vienen con frecuencia a esta radio. Este tema de la reducción de las condenas a la banda de González es un tema que debe ser discutido porque la ciudadanía merece saber. O sea, es inexplicable que gente que dice, sí, ¿sabe qué? Me robé 3 millones, o sea, de lo que dicen. Porque un departamento en Ibiza, como existe, cuesta más de 3 millones. Y obviamente, todas las subastas inversas y los aceleradores lineales y etcétera, etcétera, hay mucho dinero de por medio. Sí sería... le agradeceremos todos los que le escuchamos a diario, Gonzalo, que los penalistas nos den una explicación sobre este tema, porque realmente hay una insatisfacción muy grande en la sociedad. Y muchas gracias por su invitación. Ese Gonzalo. análisis. María Paula intervino hoy en Teleamazonas y dijo: firme para luchar en contra de todos los delitos y contra la impunidad.
porque la principal tarea de la Policía Nacional y por lo tanto del Ministerio es la seguridad ciudadana. Se puede distorsionar la idea de que el Ministerio del Interior se va a dedicar solamente a asuntos puntuales y la tarea fundamental es el tema de seguridad. Dicho eso, sí vamos a poner especial atención y vamos a darle prioridad a tratar temas que son muy dolorosos en el país. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, la violencia contra las mujeres, en el marco de nuestras competencias, la seguridad vial y el tema de los desaparecidos son algunos de los temas más sensibles y vamos a ponerlos en agenda, pero esto no significa olvidar que el gran tema de la seguridad es la responsabilidad principal del Ministerio. Está modificando su discurso y sus anhelos, ojalá se conviertan en realidades. Estaremos más adelante intentando hablar con María Paula Romo, a quien le hemos invitado desde esta antevíspera y le consta a ella. Así es que de parte nuestra, pues toda la apertura para que nos venga a proclamar los asuntos más significativos, doctor Herrería, que ustedes están recomendándole. Y termina usted, doctor, con la voz guayaquileña de Enrique Herrería Bonet. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que ha sido un programa altamente aleccionador. Aspiremos de que María Paula, cuando conozca las opiniones que se han vertido, particularmente de tanta especialización como el doctor Saidán, como Andrés Páez, pueda señalar un rumbo que merezca el aplauso de todos los ecuatorianos. Por mi parte, muy agradecido. Creo que yo mismo tengo un aprendizaje de este coloquio que hemos mantenido en estos minutos, y también creo que va a servir a la ciudadanía. Muchas gracias, Gonzalo. No, a usted, doctor. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Adín. Bueno, señoras y señores, vienen acá el gran académico Felipe Urbano de Lara y el gran economista Marco Flores, exministro de Finanzas y Crédito Público. Así los periodistas los ubicamos. Porque todavía necesitamos endeudarnos. Y la deuda ya está alcanzando los 50,000 millones de dólares. ¿Eso será bueno, será malo? ¿Qué otras aperturas habría que inaugurar para solventar los gastos indispensables de la caja fiscal? Señoras y señores, en breves instantes, aquí, Marco Flores, Felipe Urbano de Lara, en la cadena de la libertad de expresión. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de